Ahí empezó a grabar. Sí, está grabando, sí. ¿Sí? Bueno, entonces hoy vamos a ver la segunda clase de fármacos semisintéticos. Vamos a seguir con los beta-lactámicos, a repasar lo de las penicilinas que vimos la clase pasada y estudiar las cefalosporinas. Y después vamos a ver otro ejemplo de antibióticos semisintéticos, que son las tetraciclinas. ¿Está? Que no son beta-lactámicos, acá capaz que en el título tenía que haberlo separado un poco más, pero es otro tipo de estructura. Y ahora cómo paso. Ahí. ¿Está? Entonces acá les puse como un pequeño resumen de lo que vamos a ver, vamos a repasar todo lo de la clase anterior en poquitas transparencias, un poquito para que lo recuerden, y si tengan dudas pregunten, y después vamos a empezar con las cefalosporinas, y vamos a ver un poco la estructura, cómo podemos obtener la estructura base de estos antibióticos, y algunos ejemplos de síntesis, y cómo se clasifican en modo así general. Y después, por último, esto tendría que ser un 5, sería, vamos a estudiar las tetraciclinas. Bueno, lo que habíamos visto hasta la clase pasada era las características estructurales de estos antibióticos. Una pregunta, ¿qué dijiste que tenía que ser un 5? No, una pavada, el título, acá. Ah, Vieron que viene un 2, 3, 4, 5. sí, gracias. Ah. Entonces, lo que vimos hasta ahora, algo bien importante y que lo tienen que conocer, son las características estructurales de estos compuestos, que tenemos un sistema bicíclico, que tenemos un anillo de lactama, un anillo beta-lactámico, y después fusionado con una tiazolidina, que tenemos 3 centros quirales que son fundamentales para la actividad biológica. Tenemos acá un enlace amida que nos va a conectar, digamos, con el residuo o el resto R acá, que dependiendo del antibiótico cuál va a ser. Bueno, esas son como las características más importantes. Acá les puse un poco también lo que era el mecanismo de acción. ¿Se acuerdan que inhiben a las transpeptidasas? Por analogía a el sustrato natural de estas enzimas, que es un residuo de ala, y acá vemos un poco la analogía entre nuestras penicilinas y el residuo, sobre todo en la cadena que vemos acá en azul, los centros quirales, que estos dos, digamos, los 2 centros quirales de estos aminoácidos, y bueno, entonces resumimos un poco lo que habíamos visto hasta ahora. Acá, para dejar un poco claro lo que preguntaban hoy, en realidad acá tenemos como 2 clasificaciones, pero las naturales las podemos poner junto con las biosintéticas, ¿tá? Las naturales son las penicilinas que naturalmente produce el hongo como metabolito secundario, lo que habíamos visto, y las biosintéticas son también son naturales, también son producidas por el hongo. Lo único que nosotros le podemos dar, podemos poner en el tanque de fermentación los nutrientes que queremos para que produzca en cantidad mayorita, digamos, en su mayoría determinada penicilina, y no una mezcla de varias o otras que no precisamos. ¿Tá? Entonces, esas como las que son naturales y biosintéticas. Y después, por otro lado, bueno, y la limitación que hablábamos y que es como importante tenerla clara, es que solo lo que le podemos dar como nutriente al hongo para que lo incorpore son ácidos que no estén sustituidos en alfa, ¿tá? Como de estructura general de este tipo. O sea, que en alfa el ácido tiene que haber un CH2. Entonces, hacia lo que se avanza es a preparar penicilinas por semisíntesis. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Es obtener análogos con mejores propiedades, y para eso necesitamos modificar digamos, introducir sustituyentes en alfa a ese ácido o a ese carbonilo que hablábamos antes. Entonces, para eso
precisamos obtener el ácido 6-aminopenilanílico el 6-APA que hablábamos, y se obtiene a partir de productos de fermentación, por ejemplo, como de penicilina G, hidrolizando este enlace, ya sea, creo que viene más adelante, ¿no? Por hidrólisis química, o más adelante todavía, o hidrólisis enzimática. ¿Tá? Entonces, una vez que sí logramos tener este núcleo acá, el 6-APA, ahí le podemos introducir las modificaciones que nosotros queremos, y no estamos limitados, digamos, por la naturaleza del hongo, en cuanto a la síntesis. Por eso tenemos semisíntesis, ¿tá? Por eso el teórico en realidad son fármacos semisintéticos, porque mostramos estos ejemplos, tanto van a la penicilina, vamos a las tetraciclinas que se parte del núcleo natural y se hacen pequeñas modificaciones sintéticas para mejorar las propiedades tanto farmacológicas como farmacocinéticas, las propiedades de la molécula en general. ¿Tá? Entonces, para ver un poco, habíamos visto los problemas que tenían las penicilinas naturales y las biosintéticas, que se degradaban en medio ácido. Acá les hice como un resumen, que eran inestables en medio ácido y básico, que teníamos las beta-lactamasas que hidrolizaban a estos antibióticos que habían aparecido como forma de resistencia, que al principio el espectro de acción era bastante limitado, y la imposibilidad de incluir sustituyentes en alfa. Todo esto hace que sea necesario, bueno, un programa de modificación estructural, y ahí es como se desarrollan las penicilinas semisintéticas. Esto es como un resumen de lo de la clase pasada, pero bueno, ya lo van repasando y este tema ya les queda. Entonces, estas modificaciones se hicieron y permitieron aumentar la estabilidad en medio ácido, que es la modificación número 1, que se encontró, bueno, se prepararon grupos que tengan atractores de electrones en el sustituyente R, y esto permitió aumentar la estabilidad en medio ácido. ¿Se acuerdan que no se los puse acá, pero la inestabilidad en medio ácido está dada por un ataque del carbonilo, del oxígeno, perdón, al anillo beta-lactámico, que lo abría, formaba un intermediario, bueno, después evolucionaba a otro. Entonces, si nosotros logramos bajar la nucleofilia de este oxígeno, aumentábamos la estabilidad en medio ácido. Eso lo tienen en la clase pasada. Eso por un lado. Después se encontró que si introducimos grupos polares, aumentamos el espectro de acción y pasamos también a gram negativas, o sea que se empieza como a aumentar el espectro de estas penicilinas hacia un mayor número de bacterias. Y después también la tercera modificación era para evitar la resistencia, para evitar la hidrólisis que vemos que ocurre por las beta-lactamasas que hidrolizan el anillo. Entonces esa modificación se logra, o esa modificación, digamos, se hacía aumentando el volumen de R. ¿tá? Y a veces vemos también cosas combinadas, por ejemplo, con mayor volumen y atractor de electrones, bueno, aumentan la estabilidad de medio ácido, y además no son sustratos de las beta-lactamasas. Entonces, bueno, hay como varias modificaciones que se pueden hacer en una misma molécula, en una misma tanda, y tener varios resultados positivos. Acá está un ejemplo de la amoxicilina, que se introduce acá, el grupo amino, y que mejora las propiedades. ¿tá? La hace más estable, sobre todo en medio ácido, y ahí permite que se administre por vía oral. Bueno, y las semisintéticas que estábamos hablando ahora, bueno, podemos obtenerla a partir de dos métodos, habíamos dicho, siempre obteniendo la penicilina de partida, a partir de la fermentación. O sea, acuérdense que nunca vamos a preparar esto nosotros por síntesis total. Bueno, se puede preparar, pero no se hace, en realidad es sería una síntesis muy compleja. Entonces lo que se hace es usar como materia prima el metabolito secundario del hongo, y se puede hacer una hidrólisis enzimática o química para llegar al 6-APA. ¿tá? Acuérdense que la hidrólisis química, sobre todo, tiene
precisa condiciones muy suaves, porque cualquier condición más o menos drástica ya me implica la apertura del anillo y ruptura de mi sistema bicíclico, ¿verdad? Y entonces no es una hidrólisis muy, no sé, vieron que por un lado las amidas tampoco son fáciles de hidrolizar, pero a su vez precisamos entonces condiciones suaves de hidrólisis de amidas para lograr llegar al núcleo 6-APA. Y después tenemos, bueno, la semisíntesis a partir del 6-APA, que vimos distintas formas de hacerla para obtener la penicilina que queremos. Bueno, dejamos por ahí las penicilinas, no sé si tienen alguna duda. Vamos a seguir entonces con las cefalosporinas. Habíamos visto, ¿se acuerdan las clasificaciones? Teníamos la primera clasificación que teníamos, digo, en el primer punto, estaban las pericinas y las cefalosporinas, que estas son las que vamos a hablar hoy, que fueron descubiertas a 1950, en la década del 50, y tienen un núcleo de este tipo. ¿tá? Tiene un anillo también metalactámico, y esto es una dihidrotiazina, es el núcleo que está fusionado a el anillo beta-lactámico. O sea que ven un poco la diferencia con nuestro núcleo penamo de las penicilinas, que era un anillo de 5, bueno, ahora tenemos un anillo de 6, con una insaturación en la posición 2-3. ¿tá? Ahora vamos a ver un poco más sobre cómo empezó la historia de las cefalosporinas. Bueno, y después tenemos también las cefamicinas, que tienen el mismo núcleo, solo que a diferencia de las cefalosporinas que teníamos acá, que tienen un hidrógeno, igual que las penicilinas, y una amida acá para este lado, como ven acá, esa parte es igual. Las cefamicinas tienen un ometoxilo en esta posición, que les da la ventaja de ser más estables a beta-lactamasa. Bueno, después habíamos visto, pero esto era la clasificación que habíamos visto, otros compuestos, los inhibidores de las beta-lactamasas, los penemos y carbapenemos, que también son muy importantes y utilizados muchas veces en infecciones a veces más complicadas. Los carbapenemos también son como, se cuidan un poco más, se usan un poco menos que las penicilinas y las cefalosporinas, y después las lactamas monocíclicas, que fueron las últimas en describirse, en encontrarse, digamos. Bueno, ese era como viendo dónde estaban ubicadas las cefalosporinas. Vamos a empezar con esta parte de la clase. Vamos a ver un poco entonces primero las propiedades de estos compuestos, y después vamos a ver cuáles son sus reacciones de degradación, cómo obtenemos el 7-ACA, que es el ácido 7-aminocefalosporánico, que es el análogo del 7-APA, pero partiendo de la cefalosporina, cómo se obtiene también en forma química. Un ejemplo alternativo al que vimos para las cefalosporinas, si bien se puede usar la misma síntesis que las cefalosporinas, que las penicilinas, perdón, hay otro ejemplo también que se escribió para las cefalosporinas. Bueno, vamos a ver un ejemplo también de una reacción que permite obtener a partir de 6-APA, llegamos al 7-ACA. Bueno, y vamos a ver algunas modificaciones que se le realizaron para mejorar la actividad, igual que las penicilinas, y cómo se clasifica. ¿Está? ¿Puedes repetir qué significaba 7-ACA? Ya lo tengo, más adelante lo vamos a ver, pero es el ácido 7-aminocefalosporánico. Es el ácido de... acá con un amino en vez de la amida. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Tiene la estructura solita en una transparencia. ¿Está? Bueno, la cefalosporina C fue aislada de un hongo
de un hongo que fue un científico italiano que lo encontró en un hongo de aguas residuales, y bueno, encontró este compuesto, y acá está la publicación en la cual lo describe, y bueno, lo que dicen es que es un antibiótico del tipo penicilina y que contiene el ácido aminoadípico que ven acá, que es este residuo acá, que lo encuentran cuando estudian la estructura de esto, lo encuentran como producto de la hidrólisis, digamos, de la cefalosporina. ¿Está? Entonces acá ven la estructura general de la primera, digamos, cefalosporina natural que se aisló, que les decía que se aisló del hongo Cephalosporium, que ahora tiene otro nombre que creo que es, no me acuerdo, pero tampoco viene el caso, y de ahí es que surge el nombre de la cefalosporina. Lo que encontraron ellos cuando describen que encontraron este producto nuevo es que son compuestos menos activos que las penicilinas, pero son más estables al medio ácido y a las beta-lactamasas. Ellos hacen ensayos y ven que a pH 3 o 4 son más estables que las penicilinas con las cuales las comparan, y que hay varias beta-lactamasas que no las inactivan, o sea que son resistentes a las beta-lactamasas que las ensayaron. Además, actúan de la misma manera que las penicilinas, así que, bueno, eso no lo vamos a repetir. Y lo que tienen, el problema es que tienen una absorción oral escasa porque son muy polares. Bueno, mismo ellos cuando los describen en el artículo dicen que es un compuesto muy, muy polar. Bueno, alguna característica bueno, el núcleo ya lo habíamos visto acá. Tenemos el anillo beta-lactámico con los centros quirales que habíamos visto también. Acá ya no tenemos el centro quiral porque tenemos el doble enlace, digo, en analogía con las penicilinas. Y tenemos un O-acetilo acá, que vamos a ver la importancia o la importancia de no tenerlo mejor. Ahora vamos a ver adelante por qué, porque da reacciones de degradación, digamos. Después tenemos acá un ácido carboxílico y este residuo acá que también le aporta polaridad a la molécula. ¿Está? Acá hay algunos ejemplos de cefalosporinas naturales que se encontraron a partir de la cefalosporina C. Empezaban a encontrar otras penicilinas con distintos R1 y distintos R, y acá está, bueno, una tabla con algunos ejemplos y los nombres correspondientes, ¿está? Son todas variantes, digamos, de la cefalosporina C. Y acá está el ácido que yo les decía, que ellos encontraron en un residuo cuando estaban investigando la estructura, y es el ácido alfa aminoadípico, que tiene un amino acá en alfa, y que da lugar, digamos, al residuo que forma el enlace amida acá. Bueno, ¿por qué les decía un poco que era importante este acetilo, este residuo que tienen acá las cefalosporinas naturales? Porque las esteráceas sanguíneas rompen este enlace éster que hay acá y dan lugar a este alcohol que cicla con este ácido para dar esta lactona y da un producto inactivo. Entonces, este residuo o acetilo acá, más adelante vamos a ver que va a ser modificado para evitar ser degradado por las esteráceas sanguíneas y así llegar a un producto inactivo. ¿Está? A su vez, si bien dijimos que eran más estables el medio ácido y el medio básico, pueden ser degradadas por nucleófilos, como vemos en este ejemplo, ya que se acuerdan que el enlace amida de estos anillos
era distinto a una amida, ¿se acuerdan que era distinto a una amida clásica, como las que ustedes conocen o las que vemos siempre? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿No? Era algo como que la geometría del enlace impedía la resonancia, entonces eso lo hacía menos estable. Exacto, ¿está? Es eso, la geometría, porque tenemos ahí un biciclo en el cual, un biciclo que está fijo y los orbitales no se pueden solapar para que ocurra, digamos, la resonancia, los orbitales del par de electrones del nitrógeno con los del carbonilo, y al no ocurrir esta resonancia no se estabiliza la amida, como siempre se estabiliza, y nos queda en realidad como un carbonilo más separado del nitrógeno, y esto funciona más como un carbonilo, el cual puede ser atacado por un nucleófilo, y va a ocurrir entonces la apertura del anillo, favorecida además por la presencia del O-acetilo, que da lugar a esta, digamos, eliminación y formación de este producto que ven acá, que es inactivo también, obviamente, porque perdemos el sistema beta-lactámico. ¿Está? ¿Se entiende Ceci, entonces? ¿me Sí, permitís un poquito? sí. Ulises, hay una cosa que les tiene que quedar clara, que Cecilia se las está diciendo, pero eso es para nosotros también, como yo les digo siempre, la prueba del ratón, ¿verdad? Ustedes van a encontrar en la bibliografía muchísimas veces cosas tan disparatadas como que dicen que las penicilinas o las cefalosporinas son muy reactivas debido a que el anillo beta-lactámico es reactivo porque tiene una tensión muy grande por ser un núcleo de 4 átomos de carbono. Eso es una chantada, una burrada. Porque esto tiene una conformación, no es un problema de tensión en la molécula, sino de solapamiento de orbitales. Esto reacciona casi como un carbonilo porque los orbitales P no pueden dar lugar a la resonancia de amida en amina que nosotros estamos habitualmente acostumbrados, ¿no? Que eso, por favor, les quede claro. Cualquier cosa nos preguntan. Disculpame, Ceci, dale, Bárbaro. ¿Está? Bien. Si tienen dudas, ahí va, pregunten, o lo discutimos, pero está. Que quede claro entonces eso. Bueno, entonces decíamos que las cefaloforinas, resumiendo esto, tienen el problema de la degradación por las esterasas y la transformación que pueden sufrir en presencia de núcleo. Bueno, acá empezamos con el tema, la parte 3, que era cómo obtener el 7-ACA, que alguien me preguntaba cómo se llamaba, el ácido 7-aminocefalosporánico, que ahora lo vamos a ver al final de esta secuencia de reacciones, pero tiene una amina acá, sería como toda esta estructura acá, ¿está? Entonces, ¿cómo se puede obtener por métodos enzimáticos? Se precisan en este caso 2 enzimas, que ahora vamos a ver un esquema de cómo es el proceso el proceso combinado, digamos, de una enzima tras de la otra, pero lo que hace primero es la D-aminoácido oxidasa, es oxidar este amino, acá como ven, a acetona, y dar lugar a este compuesto que vemos acá, que es, bueno, tiene un nombre, alfa-acetoadipil 7-ACA, que tiene entonces esta estructura, y esto se da se incorpora oxígeno y agua, y se pierde amoníaco, bueno, ¿sí? Amonio y peróxido acá. Bueno, estos son como los reactivos y lo que se genera además del producto este. ¿Tá? Entonces, después que se obtiene este intermediario, lo que ocurre es una descarboxilación espontánea, y pasamos a tener este compuesto de acá, que es el glutaril 7-ACA, y después de la descarboxilación espontánea,
lo que se obtiene es, con la glutaril 7-acacilasa, la ruptura del enlace amida que vemos acá, con una silasa, para dar lugar al 7-aca que queremos, ¿está? Esta es la estructura del 7-aca y el nombre. Entonces acá hay un esquema, bastante así, bueno, sí es un esquema, en el cual entraría por acá arriba la cefalosporina C, ¿vieron que dice acá? Está acá. Bueno, y todos los otros ingredientes, y entonces primero tendríamos como la reacción con la aminoácido oxidasa, y después pasaría a, bueno, después vieron que tenía una descarboxilación espontánea, y después pasaría a la segunda etapa, que es la reacción con la glutaril 7-acacilasa, para dar lugar a, finalmente, el 7-aca que vemos acá. Entonces este sería como un esquema general de una ruta para obtener el 7-aca mediante hidrólisis enzimática, ¿tá? Y después tenemos otro ejemplo, que es la obtención química de este ácido, que tenemos un ejemplo acá de la gente que lo describió en el 62, fue el primer ejemplo, en el cual ellos cuentan, bueno, vamos a decir que es Morín el que cuenta, que es el que me queda más fácil de pronunciar. Estos son los autores, y si quieren pueden ir a ver el artículo, que es cortito y es interesante. Y lo que cuentan es que, bueno, ellos estaban probando, se dieron cuenta que precisaban el 7-aca para poder hacer cefalosporinas semisintéticas, y intentaron una hidrólisis, y la hidrólisis de este enlace primero les pasó que se les abrió el anillo, entonces, bueno, buscaron una hidrólisis más suaves y llegaron a estas condiciones con el cloruro, no me acuerdo cómo se llama esto, bueno, con Cloruro de nitrocilo. De nitrocilo, con el cloruro de nitrocilo y ácido fórmico. Primero habíamos probado con ácido acético, después encontraron que con el fórmico les daba mejor, y lograron entonces preparar el compuesto que quieren. Entonces lo que ocurre acá es primero que se le forma este intermediario, bueno, que no lo aíslan, pero que sí lo que observan es la formación en realidad del iminoéter, que se da por ataque de este oxígeno a este carbono, y la pérdida de nitrógeno o gas. Eso sí, ellos veían que se perdía, veían en realidad, cuando empezaron a probar, veían 2 moles de nitrógeno que perdían por compuesto, entonces eso era porque se les estaba descomponiendo más, que también parecía que había, el segundo mol era por la descomposición de este compuesto, pero bueno, cuando corrigieron las condiciones, lograron ver solo este mol de nitrógeno que se desprendía, para llegar al iminoéter que ven acá, y luego con medio ácido lograban hidrolizarlo para llegar al 7-aca que ellos querían, y este compuesto como, digamos, producto de la hidrólisis. ¿Ah? Entonces, bueno, este fue como un camino que ellos contaron, que lo fueron optimizando y llegaron a un 40% de rendimiento, lo cual estaba muy bien, y obtenían una sal cristalina del producto. ¿Ah? Ahora no me acuerdo si era como sal sódica, creo que decía, o no me acuerdo. Bueno, eso me tengo que fijar, pero lo obtenían muy puro en un 40%. ¿Tá? Después, en realidad, y es lo que más se usa para remover la cadena lateral de estas cefalosporinas, es el método que vimos para el caso de las penicilinas, que no se los puse de vuelta, lo vimos la clase pasada, pero se acuerdan que había que proteger el ácido, después se usaba el pentacloruro de fósforo.
para llegar al liminocloruro, después se cambiaba de minoéter y se hidrolizaba para llegar a la penicilina, a las 6-APA. Bueno, acá hacemos el mismo camino y llegamos al 7-APA. ¿Tá? Así que pueden utilizar la misma síntesis, la misma metodología de obtención química para los dos casos. Bueno, acá hay otro ejemplo, otra forma de llegar al 7-ACA, y es a partir de las penicilinas, y acá está entonces cómo se hace. Entonces, si partimos de una penicilina con el ácido metacloroperbenzoico, se oxida el azufre tenemos un sulfóxido. Ven, acá el azufre de la tiazolidina pasa de azufre a sulfóxido, y con el ácido paratoluensulfónico y calor, que le da un medio ácido, digamos, a la reacción, y al calentar se da lo que se llama la transposición, que puede ocurrir según dos mecanismos. Se proponen dos mecanismos posibles para que se dé el rearreglo y llegar a la cefalosporina. ¿Tá? El primero nos dice que el par de electrones del enlace carbono-hidrógeno vendría a formar acá un doble enlace, que es este que está acá, llevando a la apertura de la tiazolidina, y el azufre, digamos, del sulfóxido es el que se lleva los electrones. Entonces, cuando se abre la tiazolidina y llegamos a este intermediario de acá, el par de electrones de este enlace va a venir para acá y va a hacer que el doble enlace, digamos, va a asistir para que el doble enlace ataque al azufre del sulfóxido y se vaya el hidroxilo, ¿tá? Y se cierra, digamos, la dihidrotiazina acá para armar el núcleo, de la cefalosporina. ¿Se entendió? Y si no, vemos la otra y después les pregunto si algo no entienden. La segunda, en realidad, ¿dónde tengo la flecha? Acá. Este par de electrones ataca al azufre. Vieron que el azufre, el sulfóxido, eso no lo anoté, pero esto es como que está en equilibrio con el S más y O menos, ¿verdad? Que acá el S más queda como S más y lo menos está protonado. Pero bueno, son como es el equilibrio del sulfóxido, del grupo funcional sulfóxido, es así. Entonces acá lo que puede pasar, si no, otra ruta para llegar a la cefalosporina, es que este par de electrones ataque a el azufre y se vaya al sulfóxido y se forme este intermediario que evoluciona para, de vuelta con este par de electrones que viene para acá, y hace que se abra este anillo y dé lugar a la cefalosporina. ¿Está? ¿Se entienden los dos mecanismos posibles para la formación de la cefalosporina? Que, bueno, tienen de distinto en realidad, o tienen como para modificar después, les queda el metilo acá, ¿no? Que nosotros se acuerdan que teníamos el resto acetilo en nuestros antibióticos naturales. Pero es una metodología interesante para llegar de un núcleo al otro. Y acá hay algunos ejemplos de también reacciones que sufren estos compuestos, o que dan estos compuestos, no las sufren en realidad, para llegar a distintas moléculas, digamos, con distintos sustituyentes, dependiendo de los caminos que sigo, ¿está? Acá con N, por ejemplo, si partimos de esta que ya tiene el sulfóxido acá, que es una penicilina, ven, por el anillo acá. Bueno, es como el primer paso de lo que habíamos visto antes, sería como este. Con N-clorosuccinimida de calor, lo que puede ocurrir es que se abra el anillo tiazolidina, y que este intermediario de este tipo, que después con tetracloruro de estaño, cicle para dar lugar a
este compuesto que puede evolucionar a una estructura del tipo cefalosporina. ¿Tá? Estos no tienen que saber los mecanismos, pero son ejemplos de rutas que se pueden seguir para llegar a los distintos compuestos que queremos. Y para llegar además acá podemos introducir distintos sustituyentes en X y ahí darle un poco de variar las estructuras. Por ejemplo, si tenemos un metilo sería la cefalexina, o un cloro el cefaclor, y mejorar las propiedades de las cefalosporinas. ¿Está? Bueno, vimos un poco entonces cómo se obtuvieron y cuáles son sus propiedades, o cómo se degradan, cómo se obtiene el 7-ACA de forma enzimática y química, y la transposición de Morin, y bueno, algunos ejemplos después de otras posibles rutas sintéticas. Vamos a ver por último las modificaciones que se le han hecho a estos compuestos y cómo se las clasifica. ¿Está? Las modificaciones se pueden agrupar en 3 grandes grupos que van a involucrar, por un lado, al igual que las penicilinas, modificaciones a nivel de la cadena lateral 7-acilamino, que es esta que vemos acá, en el cual vamos a ver varios tipos de modificaciones. Después en la cadena 3, que es la de acá, que vimos que teníamos el sustituyente O-acetilo, y bueno, se han hecho muchas variaciones para mejorar el problema que ese sustituyente da en relación a la degradación que sufre por las enzimas, por las estearasas sanguíneas, y también, bueno, por los nucleófilos habíamos visto que estabiliza el producto final. Y después la introducción de sustituyentes en 7-alfa, vamos a ver que mejoran mucho la estabilidad frente a beta-lactamasas. Así que vamos a empezar con las modificaciones en la cadena 7. Como les decía, al igual que en las penicilinas, los sustituyentes atractores de electrones aumentan la estabilidad frente a los ácidos. Bueno, este es un ejemplo de la cefalotina, que es un compuesto semisintético. Bueno, no pusimos más ejemplos, pero después vamos a ver. Bueno, sí, porque este es mezclado en la cadena 3 y también en el residuo 7-acilamino. Entonces, habíamos visto que las esterasas sanguíneas degradaban nuestro compuesto, ya que hidrolizaban el O-acetilo y nos dejaban un alcohol libre que iba a ciclar con este ácido y dar lugar a una lactona que hacía nuestra cefalosporina inactiva. Entonces, para evitar esto, lo que se diseñaron fueron nuevas estructuras que contengan otro tipo de residuo en vez del O-acetilo, como en este caso, por ejemplo, que tiene una piridinio, o un tetrazol de este tipo, como en el cefamandol, y ya no pueden ser, digamos, hidrolizadas por las esterasas sanguíneas. Acá vemos también que el cefamandol tiene en alfa-alamida tiene un hidroxilo, que se acuerdan que va a ser de atractor de electrones para disminuir la nucleofilia de este oxígeno y evitar entonces la degradación en medio ácido. Después tenemos también la introducción de sustituyentes en 7-alfa. Yo les había comentado en una clasificación inicial, se llaman en forma distinta, las cefamicinas son, y tienen un O-metoxilo aquí, en vez del hidrógeno original de las cefalosporinas. Y este fue la cefamicina C, fue el primer compuesto aislado en cultivos de Streptomyces, y presenta mayor resistencia frente a beta-lactamasas, y además son activas también contra gram negativas, ¿no?
Entonces, acuérdense que algo voluminoso acá, las beta-lactamasas no pueden hidrolizar el anillo, o ya no reconocen a este compuesto como si fuera sustrato, entonces le confiere mayor resistencia a estas enzimas. ¿Está? Acá un ejemplo, las cefamicinas como la cefabacina M, que tiene un ometoxilo, la cefabacina F, que tiene acá este residuo, como ¿esto qué es? Una formamida, ¿verdad? ¿Eduardo? Esto es una formamida. Eso, ahí va. Como una formamida. Y bueno, estas son de origen bacteriano y fueron aisladas ya más recientemente en 1985. ¿Está? Como está sustituida, tendrías que nombrarla carboxiformamida, ¿no? Porque está al revés. Está al revés. ¿No es NH y un carbonilo y un H? Claro, NH, carbonilo o NH, o sea, si empezás Sí. por un carbonilo, en esos casos es carboxiformamida. Ok. Si no sería una formamida, pero está, a todos los efectos es una formamida, perdón. Está. Uh-huh. Bien. Bueno. Y vemos también que no tienen el O-acetilo acá, sino que tienen un residuo bastante más grande. Acá hay otro ejemplo de otra cefamicina, el cefoxitin, que es el primero que fue usado clínicamente de este tipo con el OME, digamos, y es muy estable a beta-lactamasas. Y tiene un amplio espectro de acción. Incluye bacterias anaerobias, como dice ahí. Entonces, bueno, es como bastante, tiene muchas características mejoradas, digamos, con respecto a las cefalosporinas originales. Y resumiendo un poco esta parte, entonces, tenemos las variaciones más importantes que se le han hecho a las cefalosporinas, y que le pueden mejorar la actividad y las características, digamos, físico-químicas. Por ejemplo, las variaciones a nivel de R1 le pueden mejorar la potencia y el espectro de acción. Sustituirlo en C7 aumenta la resistencia a hidrólisis por lactamasas, que es lo que vimos en el último ejemplo de las cefamicinas. Que es muy importante, digamos, evitar esta hidrólisis. Bueno, acá podemos cambiar el azufre por oxígeno, por carbono, y podemos tener también derivados más estables a lactamasas, y dependiendo de lo que sea el R2, podemos mejorar la farmacocinética y la farmacología del compuesto, ¿tá? Porque le podemos mejorar las propiedades. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que se puedan dar vía oral. Ahora vamos a ver qué cambios se les pueden hacer. O bueno, vamos a ver dentro de las clasificaciones. Bueno, uno puede clasificar a las cefalosporinas dependiendo de distintas propiedades que tienen, cómo es su estabilidad frente a lactamasas, cuál es la potencia, el espectro antibacteriano y las propiedades farmacológicas. La división más común es en generaciones de cefalosporinas, y ahora vamos a ver cuáles son las generaciones hasta cuál llegamos ahora. Y estas generaciones involucran el espectro de acción antibacteriano de estos compuestos. Entonces, la primera generación de cefalosporinas, en la cual está la cefalotina, que la vimos con este residuo acá a nivel de R1, con el O-acetilo acá. La cefazolina, que ya tiene acá, ya no tiene más el O-acetilo, que tiene un heterociclo unido por un tioéter y un tetrazol a nivel del residuo del enlace amida. Estos compuestos son activos contra gram positivos, pero tienen baja actividad contra gram negativo. Y además son susceptibles a beta-lactamasa. Entonces esos fueron como los primeros
las primeras generaciones de cefalosporinas. Las segundas generaciones ya vemos el cefamandol, el cefaclor, que se da vía oral, vieron que tienen acá un residuo, un cloro, acá tiene un metilo. Yo no sé si, a ver si, eso era porque, Eduardo, ¿estás ahí? Dime. Sí, Porque yo estoy acá. los marqué esto y lo que se da en vía oral es porque, no me entiendo por qué los marqué, que tengan un cloro o un metilo ahí, les aumenta la lipofilia. ¿Mm? No, porque el tema es que vos, mira, dale para atrás. Mm, Por ejemplo, la cefalotina tiene un mm, acetato acá, si lo sí, agarran donde se hidrolice son es por ácidos. ese tema. Ta. Es por el tema de las esterasas, en realidad, que Las esterasas son los medios ácidos, ¿no? los medios ácidos en general, bien. O los básicos, digamos. Ese Mira, no es entendí. es un acetato de un alcohol alílico. Los Mm, acetatos de los alcoholes alílicos reaccionan con un montón de cosas. Son como, como carbonos muy reactivos. Este carbono, yo no puedo marcar, estoy marcando en mi computadora. Ese a ver, ¿qué carbono es querés? muy reactivo, ¿no? Ujú, Es un carbono alílico y encima si el le que tiene metes la un lista. saliente como un acetato, imagínate, ¿no? Claro, Cualquier cosita te lo agarra, porque ahí puedes tener o hidrólisis, o reacciones de hidrólisis, pero también puedes tener reacciones de sustitución y ni que hablar reacciones enzimáticas. ujú, Espera, yo bien. no entendí, ¿por qué? Entonces, ¿cuáles son los que se dan por vía oral? ¿Cuál es, Por ejemplo, por ¿Y por ejemplo? qué ese se daba por vía oral? Fíjate porque que no tiene un tiene... metilo Ujú. en ¿Por la qué qué? posición, tiene un metilo en la posición en la que el otro tiene un CH2 acetato. Ah, entendí. Está. Y el último, la Y el cefaclor cefazolina, tiene un cloro. ¿qué? Pasá la transparencia, Este era el Ceci. otro que yo no, que tenía acá también con un cloro que le había notado que era por vía oral. Ah, entonces la cefalosolina no se puede dar por vía oral. Cefazolina, no se puede dar por vía oral. ¿Cuál? Esta Perdón. no, Sí, esa. Yo esa no me acuerdo si tampoco. aguanta o no aguanta las condiciones gástricas como para pasar y ser absorbida. Me tengo que fijar, no me acuerdo, pero me fijo. Me fijo y te conecté, ¿Dónde está? averiguamos. Está. Ok. Yo tampoco, ahí va, lo que sí estamos seguros es que cuando tenés el O-acetilo no se puede dar vía oral, entonces sustituyentes de este tipo como el metilo y el cloro te permiten darlo vía oral. ¿Está? Ahora igual Eduardo se fija a Sí, ver si mira, está. no. Si buscas en en cualquier farmanuario o lo que sea, Mm. la cefaloxina aparece como una cefalosporina de primera generación que se da por vía parenteral o intramuscular o infusión intravenosa. ¿La cefasolina esta? ¿Sí? Ahí Se va. ve que este grupo también es un grupo saliente y no aguanta nada. Ahí va. Está. Entonces debe ser por eso, yo no me Lo acordaba importante, porque Ulises, es que entiendan el concepto, ¿no? Muchísimas gracias. Bien. bueno, gracias Eduardo. Sigo. Entonces, tenemos las de segunda generación, como el cefamandol y el cefaclor, que este también se puede dar vía oral porque tiene el cloruro acá y no da lugar a las reacciones que estábamos hablando antes, cuando tenemos el O-acetilo o algún grupo que pueda ser hidrolizado. ¿Ah? Después tenemos las oximinocefalosporinas, que se introduce un nuevo grupo, el oximino acá. Después del enlace amida viene este grupo, que lo que les da es un mayor espectro de acción. Ya son activas contra gram positiva, gram negativa, y acá hay otro ejemplo de Haemophilus influenzae, que es otra bacteria, o sea, como que amplía el espectro de acción.
Además, son muy estables a las lactamasas, lo cual también es una característica que es importante. Entonces, bueno, este nuevo grupo acá mejora las propiedades de la cefalosporina, ¿no? Perdón que interrumpo otra vez, no me quedó claro si el recuadro es para Todas, esa modificación o para todas la segunda generación Tata. Sí. Después la de tercera generación, seguimos con este grupo que habíamos visto acá, el oximino ¿se acuerdan? Y lo que tenemos es, por ejemplo, la ceftriaxona, que tiene una vida media más larga que las anteriores, y el cefotaxime. Y lo que tenemos es que tiene un amplio espectro de acción, aunque son pobres frente a gram positivas, y son resistentes a plásmidos y estabilidad a lactamasas, ¿tá? Los plásmidos son plásmidos de resistencia que tienen las bacterias y bueno, que codifican con, digamos, enzimas en general para resistencia a estas estructuras, digamos, que hidrolizan a estas estructuras, ¿tá? Después tenemos la cuarta generación, que está el cefpirome y el cefepime, que siguen teniendo el mismo grupo acá, y además tienen acá un amonio, digamos, bueno, acá tienen un piridonio fusionado con otro anillo de 5, y acá tienen son como aminas cuaternarias, que tienen entonces un amplio espectro de acción, son resistentes a beta-lactamasas y se dan intravenoso o intramuscular, ¿tá? Estas no se pueden dar vía oral. Y tienen este anillo acá, un tiazol sustituido por una amina. Y bueno, esas son las de la cuarta generación. Y de la quinta generación, que son las más nuevas, aprobada en 2010, está la ceftarolina fosamilo, que, bueno, tiene varias cosas nuevas. Acá tiene como el grupo fosamilo, fosamilo, no sé cómo se llama este grupo, como un fosfonato amida, no sé. Bueno, pero esto no se lo tienen que saber, es solo como, bueno, para que vean la estructura de las de la última generación. Son activos contra cepas resistentes, lo cual es muy importante porque ya hay ciertas bacterias que son resistentes bueno, acá es meticilíneo resistente, pero que son resistentes a muchos antibióticos beta-lactámicos, y eso es un problema de salud mundial, digamos, y se usa para infecciones agudas de piel y neumopatías agudas, ¿tá? Esto se da intravenoso. Profe, Sí. una pregunta, Sí. porque ahora estamos viendo estas que en realidad tienen modificaciones, pero ninguna de ellas que vimos tiene la modificación en el carbono 7, que habíamos dicho que le aumentaba la resistencia beta-lactamasas. O sea, ¿por qué esa modificación no se hace? ¿Cuál? Las oxi... Tienen hidrógeno. Tenés razón, no están acá. O sea, capaz que... De las cefamicinas, decís vos. Claro. Sí, claro, porque son cefamicinas, capaz que es porque están como en otro grupo aparte de las cefalosporinas, no sé qué dice Eduardo. Pero no están en estas clasificaciones, tenés razón. Bueno. Pues no sabía si era que era un grupo aparte o que las de primera generación son esas que no tienen el hidrógeno, que tienen el hidrógeno y no tienen una modificación en 7. Ninguna tiene modificación en 7, ¿ves? Para mí es porque, claro, porque están aparte, como cefalosporinas y después cefamicinas, como me parece que están agrupadas, separadas, por eso no se mencionan acá. Pero no sé si Eduardo quiere... No sé, perdón, sabes que justo me llamaron al celular. Dime cuál es el problema, Ceci.
No, ella me pregunta, porque viste que cuando las cefamicinas en realidad no las nombramos en la clasificación de cefalosporinas. Sí. Si es porque van aparte o por qué. No necesariamente van aparte, simplemente es una de las modificaciones para aumentar la resistencia a la beta-lactamasa. Ahí va. Está. Nada más que eso. Bien. Pero entonces no pertenecen a ninguna generación. Las generaciones de cefalosporinas en general hacen referencia a los sustituyentes en la posición del metilo o del hidroacetilo, o incluso en algunos casos a la amida, pero en general son las sustituciones en la posición del acetilo, ¿no? Bien. De las generaciones. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. ¿Alguien más dijo algo o no? Hay un perro ladrando ahí nomás. El mío, pero no puedo hacer nada. A ver, esperen que voy a ver si puedo callar. No, déjalo, pobre. Déjalo que ladre, ¿qué va a hacer con la tormenta que hay? Se te va a poner locazo. Pero esperen un segundo, a ver. Voy a tratar de hacer algo. Ah, ya está. Bueno. Ya no hay más perro. No, murió. No, pobre. Bueno, vamos a ver entonces otros antibióticos semisintéticos, que son las tetraciclinas. Vamos a ver la estructura general, cómo se obtienen, el mecanismo de acción, cuáles son los grupos ionizables de estas estructuras, cómo se degradan y algunos análogos que se han preparado para evitar las reacciones de degradación y algunas modificaciones estructurales. Bueno, estos dos van un poco de la mano. ¿Tá? Bueno, las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro, ya son activas contra gram positivo y gram negativo, y son producidas por la familia de Streptomyces, que son unas actinobacterias, que acá les puse una foto, pero no sé, bueno. Fueron descubiertas en el 45 y se introdujeron en el mercado en el 50. Las primeras que fueron introducidas en el mercado fueron la clortetraciclina, la oxitetraciclina y la tetraciclina. Acá está la estructura de la tetraciclina. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura. Se administra en vía oral. Y la doxiciclina fue la más utilizada y se lanzó a la venta en el 62 por los laboratorios Pfizer. Son antibióticos de uso oral, y tienen un esqueleto básico de naftaleno, que vemos acá, que son 4 anillos fusionados, y la numeración empieza por acá, y va haciendo así, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tenemos que saber esa estructura? ¿De memoria? No sé, Eduardo. O sea, una cosa, hay dos niveles de saberla. Una es verla y decir, sí, es una tetraciclina, y la otra es dibújela. No, yo no se las pido que la dibujen, no sé qué dice Eduardo, porque él es el responsable. Lo que pasa es que no, a ver, ¿me están escuchando? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. No es el tema de que ustedes sepan de memoria la estructura de la tetraciclina, no tiene sentido, pero sí lo que necesitan ustedes saber es por lo menos determinadas funcionalidades que son básicas para que mantengan actividad por un lado, y además otras funcionalidades que son responsables de algunos efectos colaterales. Por ejemplo, vos vas a ver que las penicilinas, si vos trabajás en una industria farmacéutica y tenés que formular tetraciclina, vas a tener que tener cierto cuidado porque tenés
muchos centros quirales, algunos de ellos fácilmente epimerizables, y donde se epimericen esos centros quirales, vos perdés completamente la actividad. O sea, hay cosas y cosas. Nadie te va a pedir la fórmula de memoria, pero sí, evidentemente, que vos sepas o que recuerdes algunos centros quirales. Después vas a ver que son como consecuencia de los sistemas estos beta dicarbonílicos que tienen, porque vos fíjate que lo H de, que ahí Ceci escribió Voy. en el anillo C, no, Sí. escribió en el anillo C, el de abajo, ¿sí? ¿Acá? Ese tiene un estado de oxidación de carbono carbonílico, o sea, está escrito como una beta, es una beta dicetona. Acá, sí, esto. La está Sí. escribiendo como un enón, o sea, ahí hay un puente de hidrógeno, ¿verdad? Acá. ¿No? Entonces ustedes van a ver que esos sistemas tricarbonílicos de una u otra manera son complejiantes de metales muy, muy fuertes. Ustedes tienen por ejemplo, que eso se complejea muy bien los metales alcalinotérreos y los alcalinos también. Por eso hay cosas que, si bien ustedes no tienen que saber la estructura, por ejemplo, tienen que saber que una tetraciclina, ya lo deben, porque su profesión así le va a pedir que una tetraciclina no la pueden tomar con leche, ¿verdad? Porque, bueno, porque la agarra el calcio de la leche, la leche que es muy rica en calcio, forma un complejo ahí que no te la deja absorber. O que las tetraciclinas se dejaron de usar durante mucho tiempo porque le, le ponían a los niños los dientes amarillos. De hecho, hay toda una generación de gente adulta que de alguna u otra manera nació con las tetraciclinas que tiene los dientes amarillos como consecuencia de que la acumulación de tetraciclina con el esmalte dental y algunos complejos que se formaron que no se les fueron más. O sea, hay cosas que uno tiene que saber de una estructura, y otra cosa es decir, bueno, mirá, en seco escribime la estructura de una tetraciclina. Yo no te voy a pedir eso, pero sí te voy a pedir que tengas en cuenta cuáles son sus funcionalizaciones, cuáles son los centros quirales epimerizables, la potencialidad que tienen de actuar como agentes quelantes, qué es lo que pasa si se epimerizan, cómo pierde la actividad y cuáles son los centros epimerizables, todo ese tipo de cosas, pero son cosas diferentes. No sé si me entendiste. ¿Quién me habló? ¿Carolina? No. Sí, sí, entendí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Dale, ¿Ah? Ceci. Dale. Vamos. Bueno, tiene entonces acá, están los 4 anillos que hablábamos, tiene varios centros quirales, tenemos acá este centro acá, estos dos y este centro acá, que son fundamentales, vamos a ver, para la actividad. Y esta es como la estructura general. Ahora van a entender lo que dijo Eduardo cuando vemos por qué no pasa. Bueno, se obtienen por procesos de fermentación a partir de las especies de Streptomyces y también por semisíntesis a través de transformaciones químicas de productos naturales. Ay, que eso no lo tengo, ya se entiende, ¿verdad? El concepto de semisíntesis, bueno, tenemos como el núcleo que lo obtenemos en un proceso natural, lo aislamos y lo modificamos después en el laboratorio. ¿Está? Bueno, desde el punto de vista químico se comportan como compuestos anfóteros que existen en solución neutra. ¿Qué dice acá? Bueno, y ahora vamos a ver entonces que tienen 3 constantes de disociación. O sea, vamos a ver los tres pKa de estos compuestos y cómo influyen, digamos, o cómo varían dependiendo del tipo de molécula que tenemos y los sustituyentes. ¿Ah? Entonces, tenemos el pKa1, acá a ver si me ayudan o piensan un poco lo que les decía Eduardo, vieron que tenemos como sistemas dicarbonílicos, que a veces están como en un equilibrio, digamos, cetoenólico, por ejemplo acá, no sé si lo ven, en el pKa2 sería acá, y en el pKa3 no, que es una amina, pero a ver si
me ayudan, ¿cuál sería o cuál podría ser, digamos, el equilibrio de protonación, desprotonación del pKa1? ¿Qué piensan acá? ¿Qué les parece? ¿No? ¿En chat? Nada, nadie se anima. Vamos, Ulises, dale. ¿Cuál sería, qué es lo que decía Eduardo de un sistema, de un equilibrio cetonólico? ¿Dónde podría ocurrir acá? ¿Lo ven? Me perdió la flecha. ¿No? Que el OH se transforme en acetona. Ahí va, Ahí. ¿está? Y entonces acá, ¿qué podríamos tener? Un protón que podría ser como. Ácido. Ácido. Ahí va, ¿está? ¿Lo ven o no? ¿Sí? A ver, gurises, esperen un poquitito. Vamos a ver, perdonen que me meta, pero el viejo gruñón se mete, ¿está? ¿Cómo es un CH2 en química orgánica 1 o 2? No me acuerdo, ¿está? Los CH2 entre dos centros carbonílicos, ¿no tienen carácter ácido? Sí, profe, es lo que dijimos. Ah, por eso está. Yo no lo sabía. Recién lo dijimos. Ah, bueno, está. Bárbaro. Pero ojo, porque la carga negativa siempre va a estar desplazada para el lado del átomo más electronegativo. O sea, vos no vas a tener en solución un equilibrio con un carbañón. Vas a tener una solución, un equilibrio con un enolato, ¿no? Sí. Está, de acuerdo. Disculpame entonces si ya lo habían dicho. Yo no los había escuchado. Como escuché mucho silencio al principio me puse nervioso. Bien, ¿está? Entonces, como decía Eduardo, en realidad no vamos a tener la carga negativa que va a ser así y que vamos a tener el enolato, digamos, en solución. Después tenemos el segundo pK, que es este mismo sistema de carbonílico, el mismo no, otro que tenemos acá, que va a dar lugar a la segunda constante de acidez, digamos, y la tercera va a ser la de esta amina, ¿verdad? Que es dimetilamina, bueno, que está en este sustituyente, en que vamos a tener el equilibrio en su forma protonada y desprotonada, ¿no? Acá está lo que decía Eduardo, que forma quelatos con calcio, con magnesio también, entonces tiene el problema que puede interferir en el crecimiento óseo de niños, bueno, y otros efectos secundarios importantes, que esto es lo de la coloración del esmalte y problemas en los dientes, y también interfiere formando quelatos. Bueno, la formación de quelatos, digamos, hace que no se pueda absorber, entonces no puedes tomarlo ni con leche, ni con ningún derivado lácteo, ni a veces estos antiácidos que tienen magnesio, bueno, todas esas cosas interfieren en la absorción de estos compuestos. Eso es como lo que ahora empiezan a ver un poco lo que les decía Eduardo de, bueno, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, tengo que entender la parte química, la estructura, si bien no me la tengo que decir de memoria, pero saber qué sistemas dicarbonílicos que hay, que pueden formar, que forman quelatos con calcio, con distintos metales de ese tipo, y bueno, entonces poder entender y explicar y razonar qué es lo que puede pasar cuando me enfrento a una molécula de este tipo. ¿Ah? El mecanismo de acción: inhiben la biosíntesis de proteínas, se une a la subunidad 30S del ribosoma. Ahora les voy a mostrar más adelante un videíto bien cortito, pero que muestra eso, así les refresca un poco también la parte bioquímica de esto de los ribosomas y la biosíntesis de proteínas. Bueno, dice que al parecer el mecanismo de inhibición involucra un complejo con magnesio, ya que ambos residuos de ARN requieren este catión para unirse. Entonces, bueno, se supone que se complejaría con este catión e inhibe la biosíntesis a nivel de la subunidad 30S.
Bueno, entonces acá hay ejemplos de distintas tetraciclinas y los pKa de los 3 pKa de las mismas que ven acá, el pKa1, el pKa2 y el pKa3, que hablamos hoy en orden ascendente, ¿está? Y bueno, podemos ver un poco que dependiendo de los sustituyentes de estos compuestos, cómo varía el pKa, pero no los tengo acá, pero pueden mirar y ver si ven, no sé, no varía mucho, pero bueno, pueden haber sustituyentes que varían un poco el pKa de el equilibrio, digamos, de cada uno de los sustituyentes. A valores de pH intermedios, estos compuestos epimerizan. ¿Se acuerdan cuando algo epimeriza? Es que un centro quiral, digamos, pasa al otro, digamos. Pasa al otro, epimeriza. Se forma, digamos, el epímero. ¿Ah? Entonces eso es lo que pasa con este centro. En el centro 4, acá vemos que invierte la configuración y resulta en una epitetraciclina mucho menos activa. ¿Tá? Otra transformación que tiene es que en solución ácida o básica, las estructuras que tienen un hidroxilo en posición 6 pierden la actividad biológica. Y acá vemos dos reacciones, una en medio ácido, que va a dar lugar a la eliminación del hidroxilo acá. Digamos que el hidroxilo va a estar protonado y el par de electrones acá de este enlace viene para acá y forma el doble enlace y se va el hidroxilo como agua y da lugar a esta anhidrotetraciclina que es inactiva. ¿Tá? Y otra transformación que se da en medio básico es que este hidroxilo va a atacar a este carbonilo y va a dar lugar a esta lactona que se llama isotetraciclina y es inactiva. ¿Tá? Bueno, acá lo que ocurre es que este OH ataca acá, esto sube, esto baja, y esto se abre para acá. Y este par, digamos, esto que viene para acá, toma un protón del medio y se protona. Y queda este ciclo así, y esto abierto acá. ¿Tá? Bueno, vemos acá que están dibujadas, bien para que quede claro, el equilibrio cetonólico que hablábamos hoy. Ven que acá tenemos el enol, y acá la cetona. ¿Tá? Este es el sistema dicarbonílico que hablábamos hoy. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las cosas que tienen que saber? O los problemas que pueden tener? Es una epimerización en C4 que da lugar a compuestos menos activos, y en C6 lo que hay es o una deshidratación acá, una eliminación del hidroxilo, según se quiera llamar, para dar lugar a la anhidrotetraciclina, que es inactiva, o la formación de esta lactona, que también es inactiva en medio básico. ¿Tá? Tenemos como dos tipos de transformaciones que nos hacen perder la actividad. Entonces lo que se hicieron fue por semisíntesis preparar análogos más estables y con buena absorción vía oral. ¿Tá? Entonces tenemos, por ejemplo, no vamos a ver la síntesis, pero tenemos la metaciclina, la doxiciclina y la aminociclina que vemos acá, que en el carbono 6, acá ya no hay lugar para que se dé la inactivación en medio básico ni en medio básico, porque no tenemos más el hidroxilo, acá tampoco. Y después en el carbono 4, que ocurría la epimerización, acá no hay ninguna modificación. No sé qué decirles. Pero bueno, las modificaciones que vemos acá son todas en el 6, no sé por qué dije el 4, pero es para evitar la descomposición, digamos, de
las tetraciclinas y así la inactivación. Bueno, entonces, resumiendo las modificaciones en tetraciclinas que se han hecho, sí se observó que se puede modificar esta zona de acá de las tetraciclinas y mismo aumentar la actividad respecto a las naturales. Entonces, es en lo que se ha trabajado. ¿Tá? Después la alquilación en este carbono da derivados inactivos, entonces no se puede hacer. Y esto no se ha modificado mucho. El cambio de esta amida pierde o suprime la actividad, y lo que sí hay derivados monoalquilados que son más hidrosolubles pero menos activos. ¿Ya? Esas son como, básicamente las modificaciones van en este nivel. Y acá, como un resumen, puse algunos antibióticos, además de las tetraciclinas, que actúan a nivel ribosomal, como la tetraciclina que está dibujada, la eritromicina, la trolandomicina y la clindamicina. Y era eso que les quería mostrar, es este videito que duró un minuto, no se asusten. Si tiene volumen. No tiene volumen. Pero es cómo actúan los antibióticos. Entonces, bueno, este no lo vimos, pero este es sedeína, que es un antibiótico que no permite la progresión del ARN. A ver si ahora les muestro. Si bien el nuestro, la tetraciclina, ¿ven? Ahí no deja que se una. Ahí. En el ribosoma. Por lo cual no se va a poder formar la proteína. La eritromicina que les decía dice que interfiere con la proteína que se está armando, ¿ven? Está ahí. Y bloquea el túnel de salida, entonces empieza como a desarmar. Esta es la clindamicina, que obstruye la formación del péptido directamente del enlace de amida. ¿La ven ahí? Es todo como que las que brillan son los antibióticos. Ese sería como el ribosoma ahí que está armando la proteína. Después, a ver, no sé cuál tenemos. Otra que les dibujé, la trolandomicina. Bueno, que se pone en el pasaje, como que tranca el túnel ese y no permite que la proteína se sintetice o termine de armarse. Ya. Esto era un video que me parecía que estaba bueno para verlo, para recordar un poco cómo era el tema de que se va armando la proteína y dónde las tetraciclinas interfieren. ¿Tá? Bueno, para terminar, acá les puse algo que me parecía como bastante actual y para que tengan una idea de cómo fue la evolución de los antibióticos, cómo es que estamos o dónde estamos parados. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Hubo como un boom o una explosión o un auge de los antibióticos desde los 40, cuando surgieron primero las sulfas y después los beta-lactámicos, y después vinieron las tetraciclinas, el cloranfenicol, los aminoglicósidos, todos los que ven ahí, hasta principios de los 60. Y después hubo lo que se llamó una brecha de innovación, digamos, en la cual se trabajó modificando todas estas estructuras, preparando fármacos semisintéticos, pero no se introdujeron nuevas clases de antibióticos. Hubo como una pausa o una brecha en la cual no aparecieron nuevas estructuras ni compuestos líderes, sino que se trabajó sobre todo en modificar lo que ya había. ¿Tá? Y a partir del 2000 aparecieron algunos compuestos líderes como nuevos, que ahora les muestro un poco los ejemplos. Este es un artículo del 2009, bueno, puede faltar un poco de actualidad, pero es en eso en los que estamos ahora.
Acá están algunos ejemplos, las mutilin, esta que se llaman pleuromutilin, el linesolid, que son oxazolidinas, que son antibióticos también, y los lipopéptidos, que acá está la colistina, que es un ejemplo de lipopéptido que surgió recientemente como antibiótico. Y acá les puse un resumen que me parece que está muy bueno de el tipo de antibiótico, que acá todos los que están, menos las quinolonas, todos son naturales, y sufrieron modificaciones que van avanzando en lo que son las generaciones, como hablábamos hoy de la cefalosporina, ¿se acuerdan? Ay, perdón. Entonces vamos pasando de generación en generación para mejorar la actividad de los compuestos. Entonces en rojo, en negro está el núcleo base, que ese es el núcleo, digamos, que se obtiene en forma natural, y después en el sillón, en el gris, y después se le va haciendo modificaciones para llegar a los últimos compuestos de las últimas generaciones, que son los que tienen las mejores propiedades, ¿no? Entonces acá vemos las penicilinas, ven todo lo que vimos ahora, las cefalosporinas, hasta llegar al cefepime, y bueno, alguna más adelante, las quinolonas, los macrólidos, y acá están las tetraciclinas que vimos hoy, la doxiciclina, que perdió el hidroxilo acá, y esta, la tigeciclina, que es como de la última, de la tercera generación. ¿Está? Bueno, eso es todo hasta ahora por mi parte. Acá está la bibliografía recomendada, si quieren consultar algún libro, si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a preguntas. Y acá les puse, pero esto para que piensen y vean en su casa, no sé, después haremos una clase de consulta, algunos ejercicios de parciales viejos para que vean, practiquen, o se ejerciten y vean un poco cómo son los parciales, ¿tá? Y lo que tendrían que saber. Son bastante sencillos. A veces no les ponemos las estructuras de las penicilinas, a veces sí, dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, utilizando la penicilina G como materia prima, propongo una metodología química para la obtención de penicilinas semisintéticas. Entonces ahí, bueno, tienen que hacer la penicilina G, llegar hasta el 6-APA, y después decir cómo haría alguna penicilina semisintética. Bueno, y acá una secuencia para transformarla en una cefalosporina, bueno, que eso ya lo vimos hoy, cómo podemos ir de una penicilina a una cefalosporina. Acá escribo la estructura de la benzilpenicilina, indiqué el mecanismo de acción. Bueno, vieron que todo es bastante parecido. Acá es la estructura para la síntesis de amoxicilina a partir de benzilpenicilina. Bueno, y hasta aquí voy. No sé si tienen alguna pregunta o algo no quedó claro. No sé dónde estoy yo parada ahora. ¿Todo bien? No sé si tienen preguntas. No, profe, yo por mi parte no. Bueno. Bien. ¿Tienen alguna duda que quieran consultar a Cecilia? Si no tienen dudas, bueno, le vamos a agradecer a Ceci la clase que nos dio a todos. Bueno. Muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes por escuchar.